Hola a todas las familias, me presento, yo soy Néstor Cárdenas, pertenezco a la Universidad Santiago de Cali en el programa de fisioterapia, estoy cursando octavo semestre y el día de hoy estamos celebrando el Día del Niño. Esta ocasión es especial ya que, como todos sabemos, la situación de salud nos ha hecho a todos guardarnos en casa para no contagiarnos y contagiar a las demás personas, ¿sí? Esto hace que nos cuidemos tanto a nosotros mismos como a todas las personas que nos rodean y con las que tenemos contacto diariamente. El Día del Niño es una conmemoración a todo lo que representan los niños para nosotros, toda esa curiosidad por conocer el mundo, esas ganas de tener nuevas experiencias, esa motivación por el aprendizaje, son cosas que tienden a perderse en la adultez, sí, y son muy importantes para llegar a ser un ciudadano ejemplar. Entonces, uno de los puntos importantes para el desarrollo del niño es lo que viene siendo el juego cognitivo, ¿sí? Entonces, para yo explicarles esto, primero vamos a hablar del cerebro. Imaginemos que este es nuestro cerebro. Muchas partes del cerebro nos sirven para movernos, otras nos sirven para ver, ¿sí? Otras nos sirven para hablar, así como también otras nos sirven para poder pensar y realizar cosas de manera planificada y ordenada. Entonces, tenemos que entender que el cerebro lo componen ciertas estructuras que se llaman neuronas. La neurona es la célula del cerebro, ¿sí? Entonces tenemos que entender que existen millones, miles de millones de neuronas en el cerebro y son las que lo conforman. Entonces, en cada parte del cerebro, ¿sí? Tiene que haber como una coordinación entre sus partes para que toda esta información que llega a partir de nuestros sentidos, ¿sí? Todo lo que vemos que viene a través de nuestros ojos y el cerebro lo interpreta. También la audición va al cerebro por medio de nuestros oídos, al igual que el gusto y al igual que el sentido del tacto. Entonces, para que todas estas zonas puedan coordinarse y guiarnos a nosotros a entender qué es lo que está pasando en el mundo exterior, tienen que conectarse todas estas neuronas entre sí. Entonces, entendiendo que en la etapa de la niñez es cuando más tenemos neuronas, esto se da más o menos en el segundo, tercer trimestre, cuando estamos en la barriga de nuestra madre, hasta el primer año de vida. Tenemos aproximadamente 200.000 millones de neuronas. Es un número muy grande, demasiado. Ya cuando cruzamos hacia el segundo año de vida y en adelante hasta los 7 años, va a ocurrir algo que se llama apoptosis. Esto, para que lo entiendan mejor, es una muerte de las células programadas. Muchas de las neuronas van a morir, ¿sí? Pero entonces esto no se considera como algo negativo, ya que lo que empieza a importar a partir de este momento son las conexiones que se utilizan entre las neuronas, ¿sí? A partir de esta colita, ¿sí? Se van a interconectar entre otras neuronas y así poder procesar toda esta información de una manera más eficaz. Entonces, cuando ya tenemos los 2 años de vida, comenzamos esta etapa que les acabo de decir. Y este número pasa a ser la mitad, quedando en 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Entonces, ya cuando tenemos esta mitad, lo que empieza a importar más, como ya les dije, son las conexiones entre estas neuronas. Se aumentan muchísimo. Entonces, todas estas comunicaciones son las que nos ayudan en cuanto a todas estas relaciones que tienen que tener en el cerebro. Entonces, por eso es que decimos que esta etapa entre los 2 a los 7 años es un momento excepcional para que todos los niños puedan aprender.
porque todas estas conexiones están a flor de piel, haciendo que todos nosotros podamos siempre aprender lo más que podamos de cada experiencia que estamos teniendo en toda esta etapa de la niñez. Hay que recordar una cosa, este proceso que tiene el cerebro no solamente ocurre en la niñez, ya que como les acabo de decir, esto ocurre a partir de las experiencias nuevas, a partir del aprendizaje. Entonces cuando tenemos nuevas experiencias a lo largo de nuestra vida hasta en la vejez, vamos a seguir teniendo esta neuroplasticidad, esta capacidad de que nuestro cerebro se adapte ante todas estas situaciones nuevas y los nuevos conocimientos que están por descubrirse. Para ser un poco más precisos, una neurona puede estar conectada entre 1000 neuronas hasta 10.000 neuronas. Eso significa que todas estas relaciones que tienen ellas pueden ser muy amplias y van a estar conectadas siempre con muchas otras neuronas para hacer siempre este proceso mucho más eficaz. Bueno, ahora ya sabiendo cómo es que funciona nuestro cerebro en todos estos procesos de adaptaciones ante experiencias nuevas, ahora vamos a hablar de algo que es muy importante, que es la cognición. La cognición se da gracias a todos los procesos de atención, ¿sí? La atención la podemos entender como el proceso por el cual nosotros obtenemos la información de nuestro entorno, ¿sí? Ya sea por vía visual, vía auditiva, ya sea por el gusto, dependiendo en lo que nosotros queramos enfocar nuestra concentración. Asimismo, esta atención que estamos dirigiendo hacia un estímulo determinado, vamos a ser capaces de tener pues mucha más información de él, ya que estamos prestando toda nuestra atención. Entonces podemos como de alguna forma separarlo de todas las otras cosas y asimismo poder como tener mucho más claro eso. Entonces por eso algunas veces ustedes pueden ver que alguien está muy concentrado haciendo algo y no se da cuenta que algo importante está pasando a su alrededor. Y esto pasa porque nosotros dirigimos nuestra atención tanto que podemos olvidar otros estímulos externos que están pues interfiriendo en todo este proceso. Pero pues no pasa así. Entonces, un ejemplo muy claro es la atención que logramos tener nosotros al poder concentrarnos mientras estamos realizando una lectura, por ejemplo. Entonces, vamos a poder ignorar los ruidos externos, ¿sí? Y todas estas distracciones que hacen entorpecer un poco más este proceso de lectura y haciéndolo mucho más ineficiente. Entonces, también hay que entender que un aspecto importante de la cognición es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es lo que nos ayuda a darnos a entender, ¿sí? A poder expresar todo lo que a partir de lo que entendemos de nuestro alrededor y de nuestro entorno, nosotros podemos interactuar con él y con las otras personas a partir del lenguaje. Podemos dar a expresar nuestros sentimientos, podemos dar a expresar lo que queremos, lo que deseamos y lo que tal vez otras personas estén haciendo mal o estén haciendo algo que de verdad nos afecta a nosotros. Entonces el lenguaje siempre va a ser muy importante. Para estimular el lenguaje de los niños de una manera adecuada, se debe tener muy en cuenta que hay que vocalizar correctamente todas las palabras ante él. Y hay que también tener en cuenta que no hay que darle la espalda, ya que el niño aprende por imitación. Es decir, que cuando tú estás hablando, él está muy atento a lo que tú estás diciendo y él va a tratar de imitar todo lo que tú estás haciendo. Entonces, tú tienes que vocalizarle bien la R, la M, la L, al igual que las vocales, ¿sí? La apertura de la boca, la A, la E, la I, la O, la U, ¿sí? Para que él mismo, gracias a su sistema visual,
también lo pueda combinar con el auditivo y poder que todos los músculos que cumplen la función del habla puedan realizarlo de una manera adecuada. Entonces es muy importante eso, porque pues nos interesa que nuestros niños aprendan y que a partir del aprendizaje puedan como extraer esos conocimientos y darnos a entender para ellos qué significa el mundo. Ahora, ya entendiendo la cognición, vamos a entrar a lo que es el aprender. Y para esto hay 5 puntos muy importantes que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es la repetición. Sí, esto es muy importante y se ve mucho en los niños pequeños, ya que cuando ellos están realizando ciertos movimientos, ciertos cambios de posición, las primeras veces podemos notar que lo hacen repetidamente. Entonces, cada intento nuevo que ellos hacen hace que directamente su cerebro pueda adaptarse a él y entender que necesita moverse de cierta forma para poder hacerlo de una manera mejor, ¿sí? Y entonces esto, por ejemplo, lo vemos cuando el niño está intentando ponerse de pie. Él lo va a intentar muchas veces, va a caerse, pero entonces su cerebro está aprendiendo de ello y haciendo que cada vez que lo vuelva a intentar lo haga de una manera mejor, ¿sí? Entonces, ahora tenemos lo que son las emociones. ¿Qué pasa con las emociones? Resulta que nosotros aprendemos directamente a partir de todas las emociones. ¿Por qué? Pues resulta que cuando obtenemos algún aprendizaje, esto nos va a generar en nosotros ciertos sentimientos, ya sean positivos o negativos. Entonces, poniéndole el ejemplo que les estaba diciendo ahora del niño que logra ponerse de pie, es muy importante para él lograr hacerlo, ya que representa una perspectiva completamente distinta del mundo. Poder ver de pie es mucho más diferente que ver las cosas mientras está sentado o mientras está acostado. Entonces, para ellos representa algo muy importante. Así como, por ejemplo, cuando se está aprendiendo a dibujar, a escribir, sí, ellos pueden plasmar lo que piensan en un papel, por ejemplo, y asimismo, al poder darse a entender, también va a generar una satisfacción en ellos. Ahora tenemos lo que son las emociones negativas, y esto puede ser generada pues propiamente por frustración de no poder realizar las cosas que quiere, o porque los padres pueden condicionarlo a él hacia las emociones negativas, ¿sí? Haciendo que sienta temor, de pronto de que el niño quiera de pronto jugar con alguna pelota, o que tenga algún deseo en específico de jugar y que no represente de verdad ningún riesgo, pero entonces sus padres sí lo toman como un riesgo y pueden llegar a sobreprotegerlo y hacer que él de verdad sienta miedo de situaciones que no presentan ningún riesgo para él. Ahora, el otro punto es el entorno. Puede haber un entorno óptimo o puede haber un entorno que no es óptimo. Sí, el entorno óptimo es donde el niño pueda sentirse completamente seguro de desarrollarse, que pueda poder interactuar con todas las cosas que se encuentran a su alrededor libremente, sí, que no se sientan como reprimidos de no poder hacer cosas que de verdad quieren y que en definitiva van a resultar muy útiles para su proceso de aprendizaje. O puede ser que haya un entorno que represente algún riesgo para él, ¿sí? Que tenga algún hueco el suelo, por ejemplo, o que el suelo sea muy rasposo y hace que ellos cuando estén gateando o teniendo todos estos procesos que son en el suelo puedan llegar a lastimarse, y entonces esto es lo que llamamos un entorno que no es óptimo. Como nosotros
todo el tiempo estamos interactuando con el entorno, esto se hace muy importante en nuestro desarrollo, muchísimo, ya que todas estas experiencias que en la niñez resultan ser nuevas, ¿sí? Nuestro cerebro va a utilizarlas para poder aprender de ellas y asimismo utilizarlas en otros entornos, como puede ser por ejemplo en la calle, en el jardín, ¿sí? O en otras casas. Ya va a tener como conocimientos previos acerca de lo que es poder moverse en el entorno, poder interactuar con el entorno y hacer que cuando ellos ya se encuentren en otro territorio o en otra área, ya puedan definitivamente desarrollarse, como les dije, de una manera eficaz, sin miedo. Ahora, el siguiente punto es la experiencia. ¿Qué pasa con la experiencia? ¿Sí? Nuestro cerebro guarda recuerdos. Entonces, todos estos recuerdos los utilizamos para las experiencias nuevas que vamos a tener. Entonces tenemos una combinación de experiencias viejas con experiencias nuevas. Entonces vamos a intentar como adaptar lo que hemos vivido hacia lo nuevo que vamos a vivir y hacer como una relación, ¿sí? Para poder adaptarnos de la mejor manera hacia todas estas nuevas cosas. Entonces por eso es muy importante que el niño en su proceso de desarrollo tenga como todos los aspectos que él necesita para poder que estas experiencias que él logra tener en estas primeras etapas puedan servirle para todas las experiencias nuevas que él va a presentar, ¿sí? En el resto de su desarrollo. Y como quinto punto y muy importante, tenemos el explicar. ¿Qué pasa con el explicar? Pues resulta que muchos padres o cuidadores tienden a cometer un error y es bastante común, que es el hecho de regañar a su niño, ¿sí? Que obtenga alguna consecuencia, ya sea por un maltrato verbal o por un maltrato físico. Y resulta en que el niño no va a entender muy bien por qué está mal lo que está haciendo. Entonces es un deber clave de los padres poder hacer que ellos entiendan el por qué está mal lo que están haciendo, ¿sí? Para que ellos mismos puedan, ante su razón y su lógica, entender la situación. Y asimismo sabrán que no van a poder hacerlo pues en otras ocasiones y van a crecer obviamente sin este maltrato o físico o verbal, que puede resultar siendo obviamente peligroso para el niño porque puede crecer de una manera inadecuada. Entonces hay que tener muy en cuenta que hay que explicarles a los niños muy detalladamente, muy bien, todo lo que están haciendo mal. Ahora, debemos tener en cuenta que tenemos varios tipos de inteligencia. Voy a darles unos ejemplos para que me puedan entender mejor. En primer lugar, vamos a hablar de la musical. Pues resulta que esto es un tipo de inteligencia que es bastante diferente a la usual. Y tenemos que entender que para la escuela siempre vamos a trabajar dos tipos de inteligencia preferiblemente, que es la del lenguaje y es la de la lógica matemática, ¿sí? Entonces la del lenguaje tiene que ver con toda esta forma de escribir, de hablar, de poder expresarnos, de poder hacernos entender correctamente, y ya la parte lógico-matemática es la que tiene que ver con todos los cálculos, con números, ¿sí? Que ya pues sabemos de qué va. Entonces, la inteligencia musical es, por ejemplo, muy visible en los que tienen como ese talento para poder tocar algún instrumento, ya sea la guitarra, el piano, el violín, ¿sí?
ustedes van a notar que cuando su hijo esté creciendo o su mismo hijo, van a notar que en el colegio van a ver algunos, o su mismo hijo, o van a ver algunos niños que tienen afinidades como a tocar instrumentos. Entonces ellos van a lograr mucho más rápido poder adquirir todas estas habilidades y de verdad llegar a tocar muy bien la música. Ahora tenemos la inteligencia emocional, que esta se trata de poder controlar todo lo que nosotros sentimos y poder expresarlos de una manera adecuada. Entonces podemos ver que alguien no tiene mucha inteligencia emocional cuando se deja llevar por muchos instintos emocionales, ¿sí? Como puede ser por ejemplo la rabia. La rabia es un ejemplo muy característico porque la gente suele actuar de distinta manera por los momentos en los que se encuentra con la rabia. Entonces va a actuar un poco sin pensar y luego va a estar arrepentido de las consecuencias, y esto es por no tener esta misma inteligencia emocional. Ahora vamos a hablar de la interpersonal, y esto tiene que ver ya con todas las relaciones afectivas que generamos con las personas que nos rodean, o también con las relaciones que podemos llegar a tener con nuestros profesores, ¿sí? Con nuestros compañeros. Esto hace que nosotros tengamos una buena relación con ellos y podamos comunicarnos y hacernos entender de una manera adecuada con ellos y no tener problemas, ¿sí? No llevarnos mal con ellos. Y esto es una inteligencia interpersonal, o sea que una inteligencia que se da a partir del contacto entre las otras personas. Entonces, como les acabo de explicar, tiene mucha relevancia todos esos tipos de inteligencia, ya que en el ámbito educativo no nos van a poder estimular adecuadamente todos estos aspectos. Entonces aquí es donde entra el rol de los cuidadores, ¿sí? Hay que fomentar en el niño estos distintos tipos de inteligencia. Por ejemplo, hacer que el niño pueda practicar un instrumento, ya sea, pues, como les dije anteriormente, por ejemplo la guitarra. Entonces comprarle un instrumento y que él empiece a desarrollar estas habilidades. O por otro lado, podemos también que el niño empiece a coger un hábito de lectura. Entonces como primeros momentos, los cuidadores pueden leerle un cuento a su niño y que él empiece a experimentar como todo este mundo mágico de la lectura, y que ellos también pueden como intentar hacer su propio cuento, como que a partir de todas estas experiencias que le están dando sus padres, ellos se entren como en la curiosidad de verdad conocer este mundo y asimismo fomentar la escritura y la lectura. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, que son los juegos en casa. Entonces acompáñenme que vamos a realizar unos ejercicios. Para el primer ejercicio, como podemos ver, tenemos el vaso número 3, el vaso número 2 y el vaso número 1. Tenemos frijoles, y tenemos lentejitas. Este ejercicio es para estimular en el niño como esta habilidad del cálculo. Entonces, como él va a estar aprendiendo a contar, vamos a decirle que meta un frijol en el vaso que corresponde, en el vaso 1. Ahora que meta 2 frijoles en el vaso 2 y 3 frijoles en el vaso 3. Y entonces podemos hacer que él diferencie las figuras, que él diferencie el frijol a la lenteja, y podemos decirle que en vez de los frijoles pueda meter las lentejas en el vaso. Entonces le decimos que meta una lentejita en el vaso 1, 3 lentejitas en el vaso 3 y 2 lentejitas en el vaso 2.
Ahora, esto lo vamos a hacer también como midiendo el tiempo del niño, ¿sí? Para que él pueda como competir con él mismo, o si pronto tiene un hermano o alguien con el que él pueda generar esta competencia, también va a ser muy bueno, porque como que se va a motivar a que cada vez que lo vuelva a intentar lo haga de una manera más rápida y pues al mismo tiempo más eficiente. Ahora, vamos con el segundo ejercicio. Tenemos el vaso 3, el vaso 2 y el vaso 1. Lo vamos a ubicar en el otro extremo de la mesa y hacer que el niño a través de las pelotitas las haga rebotar en la mesa y puedan entrar en un vaso. Yo no lo estoy logrando, pero la idea es que los niños lo puedan intentar y lo puedan lograr. Es bastante difícil, pero cuando se logra, genera una satisfacción muy grande y ese espíritu de competencia que nos ayuda siempre a ser mejores. Bueno, ahora vamos a cambiar la ubicación de los vasos. Vamos a acostarlos. Y desde acá vamos a coger cada una de las bolas y vamos a llevarlas con el dedo hacia cada uno de los vasos. Hacia cada uno de los vasos. Entonces, como les venía diciendo, esto lo van a hacer varias veces y a partir del tiempo generar como esas ganas de poder hacerlo mejor, de poder hacerlo más rápido y, si es posible, pues generar una competencia con otros compañeros. Ahora, como último ejercicio, tenemos el vaso 1, vaso 2 y vaso 3 y tenemos una cuchara. Ahora, a partir de la concentración, vamos a darle una vuelta a la mesa y a decirle al niño en cuál vaso tiene que depositar la pelota al fondo. Esto estimula mucho la concentración porque él no puede descuidarse ni un momento porque la pelota va a caer. Entonces, cuando llegue aquí le decimos póngalo en el vaso 2. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a darle la vuelta a la mesa. Concentrados y le decimos que lo ponga en el vaso número 1. Listo, me despido. Esto fue todo. Muchas gracias y feliz día del niño.